Continuamos en Entre Líneas. Bueno, lo habíamos comentado al comienzo del programa. Arrancó esta semana con un documento de las entidades empresarias de Córdoba, constituidas en la mesa de la producción, donde allí está desde la Unión Industrial, Cartés, Federación Agraria Filial Córdoba, la Sociedad Rural Argentina Filial Córdoba, la Bolsa de Comercio de Córdoba, la Bolsa de Cereales, Fedecom, entre otras entidades. La verdad es que allí está la mesa de las principales instituciones empresarias de la provincia. Bueno, coincidieron en un documento pidiendo al Senado que avance en la aprobación de la ley bases, que está naturalmente en discusión allí en la Cámara Alta, más allá de algunos matices y observaciones que se le hacen desde el sector empresario, le piden a los senadores, esto es un textual, que estén a la altura de las circunstancias y que avancen para darle al Ejecutivo la herramienta legislativa que, ya cumpliendo quinto mes de gestión de Javier Milei, bueno, todavía no ha logrado tener ese triunfo legislativo definitivo. Tiene media sanción de diputados que fue celebrado, bueno, ahora eso tiene que ser ratificado en el Senado, cosa que está en dudas. Por eso también este documento, en cuanto al sentido de la oportunidad, busca eso, ¿no? Marcarle de alguna manera la cancha a algunos senadores. Los legisladores de la Cámara Alta de Córdoba creen que, los empresarios creen que esos legisladores van a acompañar, los tres. Sí, claro. ¿No? Está juez, está la senadora Carmen Álvarez Rivero, y está también allí Alejandra Vigo. Creen que los tres van a acompañar en general la ley bases. El mensaje va para los otros senadores que están allí en el medio, que serían 8 los que están todavía en duda con respecto a su voto. Bueno, hablamos con Manuel Tagle, el presidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba, sobre este documento y sobre cómo está viendo el mundo empresario el momento económico de la Argentina. Esto decía. Bueno, Manuel, cuénteme primero sobre este documento que decidió dar a conocer la Mesa de la Producción Córdoba con respecto a la ley bases y a su tratamiento en el Senado. ¿Por qué decidieron, de alguna manera manifestar esta necesidad de que el Senado se ponga a trabajar y hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Eso en términos generales es lo que dice. Sí, fundamentalmente porque las dos instituciones que aglutinan a los empresarios de la provincia de Córdoba, entre los cuales está el G6, donde está la Bolsa de Comercio que yo represento, y está también la mesa de enlace del sector agropecuario, que ustedes conocen quizás más por por el sector agropecuario, donde están más involucrados ustedes. Apoyamos este cambio que se está viviendo en el país, lo hemos apoyado en general siempre que las ideas de la libertad, las ideas del libre mercado, las ideas que estén vinculados con el equilibrio fiscal, el control monetario para extirpar realmente la inflación de este país, que es realmente un verdadero cáncer, y además recuperar los equilibrios que este país perdió con los últimos 4 años del kirchnerismo, donde no solamente el déficit fiscal fue muy grave, sino que también tuvimos un desequilibrio en la balanza de pagos muy grande por el cepo cambiario, que generó un estímulo a las importaciones y un desincentivo a las exportaciones, generando una falencia de dólares al final muy preocupante, que llegamos a tener un endeudamiento con los proveedores del exterior de casi 40.000 o creo que 40.000 millones de dólares, que este gobierno lentamente ha tenido que asumir, y lo ha hecho con la colocación en primera instancia con este bono BOPREAL, que es en dólares, y esto, ha, digamos, amortiguado un poco el proceso, pero aún falta, por supuesto, concluir con todo este proceso de grandes desequilibrios que dejó el gobierno kirchnerista en los últimos 4 años, además de los anteriores años donde estuvo en el gobierno. Pero estos últimos 4 años fueron muy graves, y creo que el cambio que eligió el presidente Milei, que recibió el apoyo contundente de la sociedad que tenía un hartazgo por la situación económica que se estaba viviendo en el país, significa un cambio de rumbo trascendente, volver a las ideas del libre mercado, del equilibrio fiscal, de la integración al mundo, el respeto por las instituciones, todo eso que apoyamos las cámaras empresarias. Nos parece que se debe completar este cambio de rumbo que ha iniciado este gobierno con la ley de bases, que contiene varias reformas estructurales, o por lo menos importantes, para acompañar el cambio.
y creo que son muy importantes, a pesar de que algunas se han, digamos, amortiguado con algunos cambios que se han introducido en Cámara de Diputados, como la reforma laboral, que se les sacó la libertad de asociación que tienen los empleados y que hubiera sido importante para bajar el costo laboral que tienen en este momento los empleados que están en blanco, y de esa forma también poder fomentar la integración de los empleados que están informalmente y que representan más del 40% de la fuerza laboral que tiene el país. Y esto es porque hay una pesada carga laboral que no es los sueldos que tienen los empleados, sino las cargas adicionales, que realmente hay que revertirlo, porque tenemos que darle a esos empleados posibilidades de tener jubilaciones, posibilidades de tener vacaciones, posibilidades de tener, en fin, seguros de salud, que en este momento no los tienen, o los tienen de manera realmente medias personales, y creo que eso es muy injusto, y tenemos que lograr que la Argentina se pliegue a los lineamientos que han tenido los grandes países que se han desarrollado, que han progresado, que son las ideas estas de la libertad que nosotros defendemos, y que con la ley de bases se completaría un poco, a pesar de que faltan otras modificaciones que habrá que lograr en el corto plazo. Con esta ley de bases se va a acompañar este proceso de transformación que ha iniciado el presidente Milei, ¿no? Está bien. Manuel, por supuesto, Córdoba tiene sus 3 senadores, Álvarez Rivero, Juez y Alejandra Vigo. ¿Han tenido contacto con ellos? Son senadores que a priori daría la sensación que al menos en general podrían estar acompañando esto. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, nosotros hemos tenido contacto con ellos de manera independiente, las instituciones, y en principio ellos tres van a acompañar la aprobación de esta ley de base, pero nuestro comunicado va un poco más allá, va un poco a pedirle al resto de los senadores, porque hemos visto que hay algunos senadores que son díscolos, que han decidido, a pesar de que apoyan las ideas que apoyamos nosotros y que ha instrumentado el gobierno actual, pero han decidido negarle el apoyo a ciertos procesos de transformación que son importantes, como es el senador Lustó y algunos otros que conforman este grupo, y que me parece que tienen que en este momento tener actitudes de grandeza para analizar la gravedad en la cual ha caído el país con sus desequilibrios, los que acabo de escribir recién, y que es imperioso lograr reordenarlo a los desequilibrios estos para que el país se convierta en un país previsible, en un país que baje la inflación drásticamente y pueda comenzar un proceso de recuperación económica que nosotros consideramos que tiene que ser sobre la base de la estabilidad monetaria. Cuando un país logra la estabilidad monetaria, y mientras más rápido la logre mejor, comienza un proceso de recuperación sobre la base de la confianza, la previsibilidad y sobre todo el crédito, que es algo que dinamiza mucho el proceso económico y el proceso del sector productivo. En primera instancia va a ser un crédito indexado, pero después rápidamente, cuando la estabilidad se termine de consolidar, aparecerán los créditos con tasa fija. Ya estamos viendo que están las empresas ofreciendo créditos sin interés a 6 meses, inclusive a 12 meses, porque confían en este proceso de estabilización, y eso ya es un síntoma alentador que va a dinamizar un poco la demanda y el consumo, y que creo que es positivo. Y por supuesto los créditos indexados que van a 15 o 20 años van a ayudar al proceso productivo, sobre todo en la construcción, que muchos sectores están esperando que este crédito se ponga en marcha para poder aumentar la construcción de propiedades, refacciones, etcétera, que creo que el país necesita. No podemos tener a un altísimo porcentaje de la sociedad argentina viviendo en propiedades alquiladas y prácticamente teniendo que asignar una gran parte de sus ingresos al alquiler. En cambio, de esta forma se podría utilizar ese mismo monto, pero para adquirir las propiedades y ser propietarios en el futuro, o por lo menos rápidamente. Bueno, estos cambios la Argentina los tiene que vivir, los vivió Uruguay, los vivió Paraguay, los vivió Chile, los vivió Brasil. ¿Cómo es posible que Argentina no pueda tomar en serio estas reformas y estos cambios
y tener un país normal, un país serio, un país creíble, integrado al mundo, que recibe inclusive créditos internacionales cuando se demuestre su seriedad. Y bueno, esto es lo que estamos nosotros pregonando y apoyando. Está bien. Un par finales, Manuel. Hay cierta inquietud por ahí en este momento, lógicamente por la caída de la actividad económica, el proceso de recesión y demás. ¿Cómo está evaluando eso? Porque hay algunos sectores, incluso empresariales, que están empezando a preocuparse de alguna manera por esto, ¿no? Porque no saben de cuándo cuándo van a tocar piso de alguna manera. Sí, nosotros como empresarios sabemos que todo proceso de ajuste que es el que estamos viviendo para ordenar la macroeconomía tiene un costo que es el enfriamiento de la economía. No existe la posibilidad de que se combata la inflación reactivando el consumo al mismo tiempo. Es indudable que tenemos que ir a un enfriamiento y a una especie de recesión, pero una recesión controlada con un proceso de confianza en la estabilidad, que es lo que recién describí, que es lo que realmente comienza a producir una recuperación de la economía, pero sobre bases sólidas, no sobre estímulos artificiales como hizo Massa en el último año de su gobierno, que emitió enormes cantidades de dinero para ganar las elecciones y estimular el consumo. Eso